En Llanes, efectivamente, con al lado la playa del Sablón y la sierra del Cuera. Sierra que está un poquito tapada, que no nos deja la niebla verla completamente, porque como saben, en el Principado de Asturias estamos teniendo un verano bastante bueno, con unas temperaturas muy agradables, pero en la costa sí es verdad que se nos mete un poquito la niebla, aunque a lo mejor por la tarde despeja. Aquí estamos viendo a 3 hombres, 3 presidentes de los tres bandos de Llanes, del concejo de Llanes, porque hay muchas fiestas, muchas romerías, pero casi todas se dividen en 3 bandos. El bando, y lo voy a decir por orden cronológico para que nadie se me pique, primero el bando de la Magdalena, porque va por julio, agosto y septiembre. Bando de la Magdalena, Manolo. Mijares. El bando de San Roque, Aníbal. Purón. Y el bando de la Guía, Óscar. Torre. Ahí vamos. Y tienen 1 minuto cada uno para que nos digan el origen de cada bando y el distintivo de cada uno. Bueno, la Magdalena se crea en el siglo XII-XIII. El distintivo del bando de la Magdalena es el clavel. Ahí lo tenemos. ¿Por qué el clavel? Pues siempre fue el clavel, no sé el motivo exacto. Es muy antigua la Magdalena porque pues, llegó a ser parroquia de Llanes sin que existiese ninguna otra capilla. Celebramos las fiestas importantes el día 21 y 22, que es la hoguera, y el día grande el día 22. Y luego tenemos... julio. Sí, de julio, siempre en julio. Y luego tenemos otras fiestas, pues que son la marmita, que hacemos una marmita que hacen los concursantes, la fiesta de los niños, la espicha, que es de fin de esto, con la clavelada, que tiramos los claveles a la Magdalena dentro de la capilla, en el suelo, como despedida, a las 12 de la noche. Y perdona, te tengo que cortar como despedida porque ya has acabado tu minuto de gloria, pero en unos momentos volvemos otra vez contigo. Ahora me voy con Aníbal, al otro bando, al bando de San Roque. Aquí, espera. Voy a ponerlo en stop, reseteamos y tu tiempo comienza ya. El bando de San Roque en Llanes, el culto y la devoción al santo es del origen del siglo XIII, siglo XIV. Celebramos las fiestas en el mes de agosto. Creo que somos los mejores, de los 3 bandos somos los mejores. Tenemos unas fiestas absolutamente inenarrables. El distintivo nuestro desde el año 1872 es las Siemprevivas. Y como decía, la antigüedad del bando es en el año 1837. El año pasado celebramos el 175 aniversario. Presumimos de que somos un poco los veladores del folclore llanisco. La mañana de San Roque, el día 16 de agosto, en la plaza de Parre Sobrino, es una representación de todo el folclore del oriente de Asturias. Estamos prácticamente este año con un programa muy denso, tenemos 5 verbenas. La verbena de la Vega La Portilla es absolutamente inolvidable. No quiero cortar, no quiero pasarme. Muy bien, estaba mirando el reloj Aníbal muy atentamente y 1 minuto. Ahora vamos otra vez a ponerlo en stop, espera que reseteo. Va a empezar 1 minuto, ¿Óscar? Un minuto. 1 minuto, Óscar, de la Guía. Resume, venga, ya. Bueno, a ver, las fiestas de la Guía comienzan, o se cree que comienzan, en el siglo XVI, concretamente en 1516, que es cuando se consagra y se construye la capilla en honor a la Virgen de Guía. A partir de ese momento, hasta la actualidad, cada día 8 de septiembre se vienen celebrando las fiestas en honor a la Virgen de Guía. ¿Qué pasa? Que la capilla a lo largo de los siglos se van haciendo una serie de reformas que se van ampliando, lo que empezó siendo madera ahora ya es piedra, y las fiestas, como te decía, que antes solamente se circunscribían al día 8, a partir del año 1928, debido a la cantidad de gente que había y la misa no se podía solo escuchar allí, lo que se hace es una procesión nocturna el día 7, que va hasta la ermita, hasta la basílica, y el día 8 es la procesión de retorno. Símbolo, identidad vuestra. El nardo. No existe ningún documento que nos diga que por qué se pone el nardo. Sí te puedo decir que el himno que nosotros utilizamos, tanto el día 7 como el día 8, son los nardos. Ay, muy bien, también clavado el minuto. Oye, qué presión, ¿eh? Ahora ya podemos... Nos desestresamos, vamos a relajarnos. Ha habido una pequeña presentación de cada uno de los bandos que hay en el concejo de Llanes y en unos minutos volvemos porque hay muchas cuestiones que abordar. Esa rivalidad, ¿hasta dónde puede llegar la rivalidad entre los bandos de una misma familia?
puede ser cada uno de un bando diferente, no lo sé, estas y otras cuestiones las vamos a abordar en tan solo unos momentos, no se lo pierdan, ¿eh? Estamos con los tres bandos juntos, unidos, juntos, pero no revueltos, ¿eh? Que quede claro, hasta ahora. Continuamos en el Paseo de San Pedro, en Llanes, con los tres bandos de la Villa de Llanes. Estoy recalcando esto porque ya me han dado el toque y han dicho, Ana, que no digas del concejo, los tres bandos del concejo de Llanes, que no es así, son los tres bandos de la Villa de Llanes, porque en Naves, en Villaormes, en Cue, hay otros bandos y otras fiestas. Aclarado este punto, como digo, los tres bandos siempre ordenados por orden cronológico, ¿eh? El bando de la Madalena, que celebra sus fiestas en julio, el bando de San Roque, que celebra sus fiestas en agosto, y el bando de la Guía, que celebra sus fiestas en septiembre. Comenzamos por ti, Manolo, con una cuestión. Me han dicho que no hace falta nacer aquí, en Llanes, para ser llanisco, pero sí pertenecer a un bando. ¿Esto es así? Pues sí, lógicamente hay que pertenecer a un bando, lo cual no quiere decir que en una misma familia haya de un bando y haya de otro. ¿En tu familia sois todos de la Madalena? En mi familia somos todos de la Madalena, pero hay familia mía que tiene gente de la Guía y gente de la Madalena, y se llevan todos perfectamente y no hay ningún problema. Y no hay ningún problema realmente, porque aquí hay mucha piquilla y mucha rivalidad sana, que no vamos a abordar este tema, lo vamos a hacer dentro de unos momentos, porque ahora vamos con esto del sello de identidad, de lo que significa para vosotros poder pertenecer a un bando. Cada fiesta tiene su propia liturgia y en concreto el día de San Roque lo que hacemos es repetir siempre los mismos pasos. De esta manera el tiempo este que se escapa y se fluye se convierte en un tiempo sagrado, eterno, primordial, y entonces se repite lo mismo. Entonces todos los que se fueron y ya no están es como si estuvieran con nosotros, y los que van a venir, y generación tras generación. Entonces una cosa que es una auténtica belleza. Voy a irme al bando de la Guía porque quería ir a preguntarle una cosa a Manolo, porque me ha dicho un pajarito que es quizá el que más se emociona con estas cosas, pero no puedo porque aquí, a ver si luego me dicen, oye, que estás más con uno que con otro, me tengo que ir con Óscar de la Guía. Muy bien, me parece perfecto. Ese sello de identidad, ¿qué es para ti pertenecer a este bando? Es muy difícil de explicar, ¿eh? A ver, yo siempre he dicho lo mismo. Cualquiera puede tener su devoción por un santo, por una virgen. Pertenecer, o qué significa ser de la Guía, ser de San Roque, ser de la Madalena, voy a hablar en mi caso, el ser de la Guía, es devoción, es sentimiento, es recordar a todas esas personas que ya no están, pero que ese día se hacen presentes, porque tú solamente tienes que mirar a los ojos de la Virgen y a los ojos de las personas y ves que lloran, y gente que igual no lo han visto en su vida, y dices tú, ¿qué tiene esta Virgen que hace evocar todo esto? Eso es ser de la Guía. Me acabas de dejar sin palabras. Medio minuto, bueno... En 30 segundos, en 30 segundos, ¿eh? Oye, me dice que llevamos solo 3 minutos, con lo cual podemos seguir hablando, ¿eh? Porque los tengo aquí presionados con el tiempo, porque aquí en televisión ya saben ustedes que el tiempo es oro y luego yo no quiero cortarlos. Manolo, emoción a flor de piel. Eso siempre. Y el que más emociona en la Guía soy yo cuando pasa la Virgen. Sí, pero espera, ¿tú eres de la Madalena? Me da lo mismo, pero la devoción religiosa existe en todo, ¿eh? Y como es, para mí es lo primero que tengo aquí. Primero me emociono lógicamente con la Madalena, que me dice que si no me emociono no soy Manolo, pues hoy me he emocionado con la Madalena y con la Virgen de la Guía. Claro que sí. Oye, antes Óscar le estaba ofreciendo un pañuelito aquí a Manolo, no va a hacer falta, lo tiene ahí, porque son muchas emociones. Y otra cosa, los trajes regionales, una cuestión a tocar. Yo creo que son muy parecidos, ¿no? O casi iguales, simplemente hay un símbolo que determina este es de un bando, este es del otro, y todo el mundo lo sabe. Bueno, primero que habría que decir que se confunde mucho a nivel del Principado de Asturias, que se habla del traje regional cuando es auténticamente el traje llanisco. Entonces, los llaniscos, a través de los bandos, hemos velado por conservar un folclore extraordinario, elementos etnográficos como este traje, y lo único que nos distinguimos es que intentamos cada uno vestirnos de la mejor manera posible, y nos distinguimos pues por el emblema cada uno, ya sea el clavel de la Madalena, la hoja de hiedra con la siempre viva nosotros de San Roque, o el nardo de la Guía. No es por nada, pero no lo están haciendo nada mal, porque yo pensé que iba a haber más rivalidad, Óscar. De momento no estoy viendo aquí mucha rivalidad, o por lo menos rivalidad sana. Sana. Gracias a Dios es lo que tenemos que nosotros como presidentes implorar,
que haya rivalidad porque la tiene que haber, porque eso ayuda a mejorar las fiestas. Yo intento hacer mejor las fiestas que San Roque y mejor que las de la Madalena, pero una rivalidad sana. Nunca podemos llegar a lo que hace muchos años se hizo, con lo cual, bueno, pues ya te digo, rivalidad, pero sana. Es que ya nos están diciendo, Ana, hay que cortar. Ya por eso Oye, corté, ¿cómo por eso los corté. tengo? ¿Cómo os tengo, adiestraos a los pobres hombres? En unos momentos se volverán. Aquí estamos, continuamos en el Paseo de San Pedro, y ahora ¿qué estamos haciendo? Evidentemente bailando la danza prima, porque la danza prima yo creo que es lo único que hay en los tres bandos exactamente igual, porque también me atrevería a decir que el pericote es muy parecido, pero me dicen que no es igual. Manolo. Bueno, es que yo considero que el pericote de la Madalena es el más antiguo y el más puro, digamos. El más puro. Esto es así, otros bandos, voy a dejaros, otros bandos, por cierto, que están mezclados, ¿eh? Las mujeres que pertenezcan al bando de la guía, para allí se pueden ir si quieren, están juntos pero no revueltos, ¿eh? Aquí lo estamos haciendo todo por el programa, los tres bandos. Yo tengo que decirte, Ana, que el pericote, concretamente para San Roque, representa algo muy grande, porque quizás es la figura más importante referida a ese baile sea Ramón Sobrino Pérez, el Nino de Pancar, que fue la persona que relanzó el pericote no solo a nivel nacional, sino también en Sudamérica, ¿eh? Por lo tanto, para nosotros es uno de los platos fuertes. Pero tienes razón, Manolo, al decir, Óscar, que... No te importa, María José. María José. Tienes razón, Manolo, que estás aquí del brazo, pero luego la rivalidad aquí la hay, aunque sea sana, que es el de ellos el más antiguo, el más primitivo. Yo diría que el nuestro también es muy antiguo y que tiene pues un aire especial para nosotros. Considero que el nuestro es más antiguo que... ¿Qué quieres que te diga? La rivalidad es así. La rivalidad es así. Por cierto, otra cosa a tener en cuenta, yo preguntaba, vamos a ver, en el caso de Aníbal, del bando de San Roque, ¿la familia entera es del mismo bando, Aníbal, o tu mujer de qué bando es? Mi mujer es del bando de la guía. ¿Y qué le tenías que agradecer? Aprovecha la cámara. Hombre, yo así por la parte de afuera te dije que yo le tengo que agradecer a mi mujer que tengo 3 hijos y los 3 son de San Roque. Y le tengo que agradecer a ella el que no entró nunca en competencia de tratar de arrastrar a nuestros hijos al bando rival. Al bando rival. No fue así el caso de, ¿cómo se llama usted? Carmen. De Carmen, porque Carmen dijo, lo digo yo y punto. Porque en su caso, Carmen, ¿cómo es? Su marido es de... es de San Roque y mis hijos de la guía. Hasta morir. Porque la guía es de usted, usted es de la guía. Hasta las trancas. Oye, pero hay rivalidad, yo pensé que iba a ser mayor y me estoy dando cuenta, después de estar toda la tarde con alguna de las representaciones de los 3 bandos, que no es para tanto, nos llevamos bien, nos llevamos bien. Hombre, nos llevamos bien porque somos personas educadas y que todos entendemos cómo el otro bando entiende la tradición del suyo, porque cada uno entendemos nuestro bando y hay similitudes en lo de entenderlo, ¿no? Es ese puntín que tenemos ahí dentro que no nos le toquen. Y creo que los demás es lo mismo San Roque que la guía. Pasa eso, entonces en eso nos entendemos. Ahora bien, durante los meses correspondientes que nadie entre en nuestro terreno porque ahí sacamos los espolones y eso sí que no puede ser. Eso es sagrado y todo el mundo yo creo que lo sabe, ¿eh? Habla del príncipe de Asturias, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué terminando? No, vamos, que nosotros tenemos una vieja ambición, los 3 bandos de Llanes, en tratar de conseguir con justicia y con verdadera equidad el presentarnos en reiteradas ocasiones al concurso del Premio Príncipe de Asturias de Pueblo Ejemplar, y es una de las asignaturas que tenemos pendientes. Pues yo creo que con esta unión, por unos momentos, por unos instantes, igual lo llegáis a conseguir. Y para despedirme, muy brevemente, una estrofa de cada uno de los 3 bandos de esta villa de Llanes. A ver, Madalena. Con todos paz y armonía, con nadie rivalidades, cada cual mire lo suyo y todos al bien de Llanes. Ahí queda el de la Madalena. Me voy a San Roque. Nuestros padres, como el credo, nos enseñan al nacer que por San Roque glorioso, antes morir que ceder. Muy bien. Y el último mensaje No. de la guía. Carmen dice que no. ¿Y quién? Ay, a Paloma, venga. El pueblo de Llanes, siendo de Llanes la guía.
Perdona que no se te va a escuchar bien, que luego me reñirán los de la guía. Virgen de Guía protege al pueblo de Llanes siendo de Llanes la guía.